Hey, Jacob, aquí con un nuevo video de Boera. En este video vamos a aprender a determinar si eres principiante, intermedio o avanzado. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? En práctica es porque simplemente un programa de entrenamiento es muy distinto el de un principiante, el de un intermedio y sobre todo si es que eres avanzado. Ahí las cosas empiezan a cambiar un poco, la programación de tu entrenamiento es distinta, simplemente no eres la misma persona en cuanto a tu entrenamiento cuando eres principiante que cuando eres avanzado. Son dos mundos distintos. Entonces, ahora algo que quiero que quede claro es que determinar si eres principiante, intermedio o avanzado no es algo concreto, no es nada puntual, sino que más bien es una idea que se genera a partir de diversos factores que usamos de referencia. Entonces, uno de esos factores es el tiempo. El tiempo es la manera más práctica de categorizar si una persona es novato, principiante, intermedio o avanzado, porque es muy práctica, simplemente le pones un número. Y es por eso que se utiliza bastante en diversos estudios. Simplemente determinan a partir del tiempo si es que alguien es principiante, intermedio o avanzado, dependiendo de cuánto tiempo ha entrenado. Entonces esto va a variar dependiendo de quién lo diga, en verdad. De nuevo, esto no está escrito en piedra, no es nada concreto. Entonces algo que sí es claro es quién es novato. Y novato es la persona que nunca ha entrenado, no ha tenido su primera vez todavía, no ha ido al gimnasio. Todos hemos sido novatos, todos hemos tenido nuestra primera vez. Todos. Espero. Entonces, después sigue principiante, que es por lo general la persona que ha tenido menos de 6 meses de experiencia, entonces menos de un año ha estado yendo al gimnasio, ha sido consistente. Y tenemos al intermedio, que es pasado esos 6 meses, y dependiendo de cómo quieras categorizarlo, ¿no? Tal vez puede ser de 6 meses a un año, de 6 meses a 2 años. En verdad, la idea se mantiene. La idea en sí es que ha dejado de ser principiante, no ha pasado un tiempo suficiente para que tenga algunos conocimientos, alguna base para que su entrenamiento amerite ser distinto. Entonces, después sigue avanzado, que también va a depender, pero lo que por lo general se mantiene es que tiene que haber por lo menos pasado un año, ¿no? Por lo menos haber pasado años en el gimnasio para ser categorizado como avanzado. Entonces, esto no está escrito en piedra. ¿Por qué? Porque simplemente el tiempo es muy inexacto. Hay personas que en menos tiempo pueden tener más resultados y hay personas que en más tiempo pueden tener menos resultados. Por ejemplo, hay personas que en 10 años en realidad no consiguen llegar a ser avanzados o ni siquiera intermedios, simplemente están yendo al gimnasio, van y solo dan vueltas y vueltas. Puedes ir a varios gimnasios, puedes ver a la gente varios años y años y los años pasan, pero no se alcanza el nivel avanzado, ¿no? Por lo general. Entonces una persona que haya ido 5 años al gimnasio puede tener menos resultados, puede estar en un nivel inferior, ¿no? En un estado inferior al de, por ejemplo, un intermedio que ha pasado 6 meses pero ha conseguido resultados muy considerables en esos 6 meses, ¿no? Superando a los de una persona que ha pasado 5 años en el gimnasio de manera consistente, ¿no? Porque el progreso muchas veces no simplemente se consigue con el tiempo. Hay veces en que paras tu progreso, hay veces en que no progresas o hay veces en que regresas. Entonces el tiempo pasa pero los resultados no aumentan en proporción al tiempo. Entre dos personas el tiempo y los resultados no van a ser proporcionales, no van a ser distintos. Entonces el tiempo es solo una idea de referencia, pero tenemos que contrastarlo con otra idea. De esa manera vamos a tener una idea más concreta de si eres principiante, intermedio o avanzado. Entonces el siguiente factor que debemos de contrastar con el tiempo son los estándares de fuerza, ¿no? ¿Qué tan fuerte eres? Es difícil en realidad volverte fuerte sin ganar masa muscular y viceversa. Entonces los estándares de fuerza nos permiten hacer ese contraste con el tiempo. Ese tiempo, la calidad del tiempo, qué tan buena ha sido, porque recuerda que puede pasar tiempo,
pero ese tiempo no es tiempo de calidad, es tiempo de no mucho progreso, pero una vez que le pones algunos números objetivos, ¿no? Que se traducen en algunos ejercicios populares, como por ejemplo el press banca, la sentadilla y el peso muerto, que estos son ejercicios populares, no populares, y también powerlifting, que es por eso he puesto la P. Estos ejercicios son como una garantía de que en ese tiempo pasado han habido resultados, ¿no? Puedes verlos como una meta. Entonces, por ejemplo, una persona considerada intermedio es una persona que tiene un press de banca de 2 discos, eso es 100 kilos, ¿no? 2 discos de 20 por lado, más la barra que pesa 20, son 100 kilos en total. Entonces, sentadilla es 3 discos, 140 kilos, ¿no? 3 discos por lado. Y peso muerto es 4 discos o 180 kilos. Estas son las metas que deberías de conseguir si es que quieres ser considerado intermedio. Entonces, puedes ir viendo algunas desventajas de solo tomar en consideración el tiempo. ¿Por qué? Porque pueden pasar 3, 4, 5 años y las personas no hacer 2 discos, 3 discos o 4 discos en su vida. Y eso puedes verlo en los gimnasios normales. Es raro que una persona tenga un press banca de 2 discos o una sentadilla de 3 discos. Ahora vamos a ver los estándares de fuerza si es que quieres ser considerado como avanzado. Entonces, estos son los estándares de fuerza para un avanzado, y lo único que tienes que hacer es aumentar un disco en todos los ejercicios previos. Entonces es press banca, ya no es 2 discos para intermedio, sino es 3 discos para ser considerado avanzado. Eso es 140 kilos, eso es una gran cantidad de peso para el press banca. De ahí la sentadilla es 180 kilos, no 4 discos por lado. Y peso muerto son 5 discos o 220 kilos, ¿no? Le agregas un disco. Ahí puede ser considerado avanzado. El principal problema es que necesitas hacer esos ejercicios, y estos ejercicios no son obligatorios. Entonces hay personas que pueden no estar haciendo press banca, sentadilla o peso muerto porque no es necesario, no son obligatorios. Entonces la razón por la cual se utilizan estos ejercicios como estándares es porque son bastante populares, ¿no? Muchas personas los hacen. Como muchas personas los hacen, puedes compararlo entre diversas personas. Y por lo general, llegar a estos números va a tomar una gran cantidad de tiempo, más de media década por lo menos, por lo general, no, dependiendo de tu genética, dependiendo de varios factores en verdad. Para la gran mayoría de personas inalcanzable, no va a tomar muchos años conseguir esos números, a menos que los infles de alguna manera, no poniéndote tal vez un poco gordo, pero por lo general va a ser difícil conseguirlos. Entonces ese es el siguiente punto que voy a tocar, y es la fuerza relativa. ¿Qué tan fuerte eres con respecto a tu peso? Bien, entonces hemos llegado al último factor que vamos a usar de referencia para ver qué tan principiante o qué tan avanzado, mejor dicho, eres con respecto a tu entrenamiento. Y es el punto de la fuerza relativa. Eso significa qué tan fuerte eres para tu peso. Ahora, a diferencia del punto anterior, que era en base a algunos números en verdad arbitrarios y prácticos, ¿no? Que son 2 discos, 3 discos y 4 discos, la fuerza relativa lo que va a hacer es decirte qué tan fuerte eres para tu peso en verdad. Y algo que quiero que quede claro es que no puedes separar en verdad, hasta cierto punto no puedes separar la fuerza de la hipertrofia. No puedes separar tu físico de tu desempeño en el gimnasio, es imposible. Entonces, la fuerza relativa te va a decir qué tan fuerte eres, y esa fuerza está acompañada de un buen físico por lo general. Entonces, acá tengo algunos números y tengo algunos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, he agregado algunos ejercicios nuevos como el press militar. También están los anteriores, que es press banca, sentadilla, peso muerto, y también he agregado dominadas. No, porque no es bueno restringirte a solo estos 3 ejercicios. Hay muchos ejercicios que puedes utilizar. No te dejes llevar por los ejercicios populares o de powerlifting en vez de ejercicios que son más eficientes. Y bueno, por ejemplo, estos números están basados en tu peso corporal. Por ejemplo, en sentadilla, un avanzado sería una persona que tiene una sentadilla de 2. Eso significa
2 veces su peso corporal, hacer sentadillas por un par de repeticiones, es algo bastante impresionante, en verdad. Si pesas 70 kilos y haces 140 kilos en press banca, definitivamente estás en un nivel élite, eres elite. Entonces, estos son números basados en un cuadro. Voy a poner el link en la descripción, que ha sido basado en varios años, 70 años de información sobre algunos ejercicios como el press banca, el press militar, la sentadilla, el peso muerto, las dominadas. Yo las he agregado. Entonces, dominadas 10 intermedio, ¿no? Bien hechas, colgados desde un punto muerto hasta subir el mentón por encima de la barra, ¿no? El rango completo de movimiento. Y en verdad va a depender de varios factores como tu antropometría, ¿no? Cuánto pesas, pero por lo general 10, 20 y 30, ¿no? Hacer 30 dominadas seguidas es un muy buen nivel. Ahora, esto es asumiendo que tienes una técnica constante y cosas por el estilo. No te dejes llevar por los números, no estás empezando a compararlos con los de otra persona, compáralos contigo mismo, esa es la clave. Por ejemplo, ni siquiera tiene que ser sentadilla, puede ser alguna variación, como por ejemplo una sentadilla frontal. Entonces, como en el anterior, vas a estimar tu repetición máxima, ya sea por calculadora o intentándolo en el gimnasio. La calculadora, voy a hacer un link en el video para que puedan ir y calcular sus números. No te dejes llevar por el número en sí, preocúpate por el número con respecto a ti mismo, y es donde muchas personas fallan. Por ejemplo, si tenías una sentadilla de 1.5 hace un año, después es probable que tengas una sentadilla de 1.6 o 1.7. Con el tiempo, estos números tienen que ir progresando. No utilices estos números para ir comparándote a otras personas. Estos números dependen de ti. Y recuerda que no es necesario tener estos ejercicios. Pueden ser cualquiera. Por ejemplo, en el anterior no tenía press militar. El press militar es una gran manera de estimar más o menos qué tan fuerte en empuje eres, mucho mejor que el press banca en realidad. Por ejemplo, tratar de conseguir un press militar parado. Este es press militar parado, no desde el pecho superior hasta por encima de la cabeza, el completo. Entonces, un press militar con tu peso corporal, ¿no? Aunque sea una repetición máxima, es una muy buena manera de determinar qué tan fuerte eres empujando, por ejemplo. Entonces no tienes que restringirte a press banca, sentadilla como en el otro caso, solo fijar tu fuerza relativa en base a algunos ejercicios. No tiene que ser sentadilla, puede ser sentadilla frontal. No tiene que ser peso muerto el convencional, puede ser peso muerto romano, puede ser peso muerto con las piernas rectas, no importa en verdad, lo único que importa es que tengas un valor de referencia de fuerza relativa y que ese número con respecto a ti mismo no te compares, no compares a otras personas, o te preocupes cuánto pesan y esas cosas. Contigo mismo, con el tú del pasado, compáralo y mira cómo esos números empiezan a subir si es que estás progresando, ¿no? Deberían de subir, tu fuerza relativa debería de incrementarse, y contrastar tu fuerza relativa con otros factores como el primero del tiempo, ¿no? Para conseguir esta fuerza relativa tiene que haber pasado una buena cantidad de tiempo, y también contrastarlo con los estándares de fuerza, ¿no? De powerlifting populares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que tenga una sentadilla frontal de 1.8 o algo por el estilo, va a tener una sentadilla de 3 discos, 2 discos, fácilmente, ¿no? Y respectivamente de cuánto pesa en verdad. Bueno, entonces ya hemos visto cómo identificar, cómo saber si eres principiante, intermedio o avanzado mediante diversos factores, ¿no? Que al final te dan una idea, no es nada concreto. Espero que eso haya quedado claro, no es nada concreto, es más bien una idea que se maneja considerando varios factores. Entonces, esto es cómo determinar si eres principiante, intermedio o avanzado en base a tu entrenamiento, no a tu historia de entrenamiento. Pero hay otras maneras de determinar si eres principiante, intermedio o avanzado, y es en base a, por ejemplo, tu genética. En base a tu genética, estos números varían, tu físico también varía. Entonces, no solo eso, también metabólicamente eres distinto. Un principiante es metabólicamente distinto al intermedio,
y un intermedio es metabólicamente distinto a un avanzado. Es todo un espectro que se maneja. Todo esto es un espectro. Es un espectro que se maneja en base a otros factores, como por ejemplo tu genética. Entonces, una persona puede tener un potencial más alto que otra persona y ser principiante, intermedio o avanzado, dependiendo de la genética de una persona. Ahora, otro punto que quiero tocar es que metabólicamente también eres distinto, tus demandas son distintas, ¿no? Tu balance proteico, qué tan bueno eres utilizando proteína, qué tan bueno eres utilizando sustratos energéticos, también va a depender de si eres principiante, intermedio o avanzado, ¿no? Metabólicamente eres distinto mientras más avanzado te vuelvas. Y es algo que se va a tocar más adelante con respecto a tu genética. Vamos a ver cómo determinar si alguien tiene buena genética o no y tratar de darle un poco de contraste aún más a la idea de principiante, intermedio, avanzado. Entonces, el desempeño físico va de la mano con tu físico, sobre todo si eres natural, pero esto también va en base a tu genética y por el lado extra, metabólicamente también eres distinto. Con esto y los previos dos, ¿no? Los previos factores, ya debes tener una idea clara de dónde estás, ¿no? Ahora solo falta contrastarlo con tu genética y saber qué tan avanzado eres. Entonces, eso fue todo el video. Espero que te haya gustado. Si te gustó el video, házmelo saber, dale me gusta este video y nos estamos viendo en el siguiente video.